Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio. Hoy vamos a trabajar la cuarta parte de estos 1050 llaves o mandamientos. Cuando hablamos de llaves estamos hablando de una forma para aprender a conectarnos con el Eterno, a relacionarnos con nuestro prójimo y a saber vivir en nuestro entorno. Nosotros tenemos que saber algo, y es que el Eterno quiere eso, que se nos abran las puertas a nosotros de continuo, como dice la palabra, que estarán de continuo abiertas las puertas para que sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos los reyes hacia ti. Entonces debemos a mirar por qué las puertas se cierran, por qué el cielo se cierra muchas veces. Siempre hay un porqué, y en ese porqué Dios siempre nos querrá llevar a un arrepentimiento o a reparar. Arrepentimiento es volver a casa, teshuvá, volver a casa, volver, retornar, volver a tomar el camino, volver a tomar la visión, volver a tomar el propósito, volver a tomar la relación, volver a tomar la comunión. Entonces todo esto son claves para que nosotros podamos conectar con el cielo, conectar con el mundo superior donde está el Eterno. Entonces sabemos que en el aire está la potestad del aire, están los gobernadores de las tinieblas, y nosotros estamos en este plano, en la tierra. Entonces necesitamos romper esa atmósfera y romperla para poder acceder a esas bendiciones. Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario, y al decir esto, que ya hizo todo en la cruz del Calvario, no estamos queriendo decir que nos tenemos que quedar quietos, pasivos, sin hacer nada. No, nosotros debemos reclamar la herencia, pero debemos actuar, debemos tomar posturas, comportamientos, y debemos tomar actitudes y tomar decisiones para poder que el cielo se abra a favor de nosotros. Dos clases de bendecir. Vamos a mirar dos clases para bendecir. Ahora, a los que te maldicen. Y hay una regla perfecta en la palabra que es se resume en la palabra, es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es la regla perfecta. Entonces ahí se resume toda la palabra del Señor. Cuando dice que a los que te maldicen, pues va a haber personas que nos maldigan, van a haber personas que es maldecir, hablar mal de alguien, hablar palabras de despropósito sobre alguien. Y mire lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 43. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y mire tan tremendo esto. Entonces, cuando nosotros bendecimos a los que nos maldicen, nosotros acá tenemos que entender algo, y es que nosotros podemos ser una piedra de tropiezo. Y quiero entrar con esto. ¿Cómo así que piedra de tropiezo? Sí, porque si nosotros maldecimos a los que nos maldicen, nos vamos a convertir en una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un terreno en el cual a nosotros no nos compete ni maldecir a las personas. Tenemos que tener mucho cuidado, ni maldecir a las personas. ¿Por qué? Porque el que le da a cada cual lo que se merece es Dios, bendición o maldición, solo Dios lo hace. Entonces, cuando nosotros entramos en esa tónica o en esa atmósfera tan peligrosa de maldecir, nosotros estamos entrando en algo, en querer violentar unos diseños eternos y romper unos cursos eternos. Entonces, y Balán lo entendió cuando lo llamaron en números, lo contrataron para maldecir. Dijo: pero yo cómo voy a execrar o cómo voy a maldecir lo que Dios ya bendijo. Ahora, yo puedo estar maldiciendo a alguien que ya Dios bendijo. Ya Dios le dio una bendición desde la eternidad. Cada persona viene con una bendición desde la eternidad. Cada persona viene con un paquete de bendición desde la eternidad. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tener mucho cuidado con esa parte de la maldición. ¿Por qué se da el maldecir? Porque tiene un mal ojo. O sea, esa persona tiene envidia, lo vimos, lo estábamos viendo. Tiene una mala envidia, tiene envidia, o tiene un espíritu arrogante, o sea, un orgullo,
o es codicioso. Muchas veces se da por esos tres componentes. Entonces nosotros tenemos que revisarnos si estamos codiciando algo y por esa codicia o el mal ojo, la yinjara, la envidia, ese espíritu arrogante, estamos maldiciendo, que es maldiciendo. Yo no entiendo por qué ese tipo de cosas. Ahora, miren, hay algo, desde la eternidad a cada uno se nos dio una bendición, un paquete de bendición. Y ese paquete de bendición no puede ser violentado por nadie y nadie tampoco lo puede impartir, porque desde la eternidad ya se dio. O sea, desde la eternidad a cada uno se nos asignó qué casa íbamos a tener, qué familia íbamos a tener, qué esposa íbamos a tener, qué destino profético íbamos a tener. Cuando entramos en los estándares del reino, qué porción nos iban a dar para hacer la obra, qué bendición nos iban a dar para poder caminar en esta tierra. Cada persona se le asignó algo. Entonces cuando yo entro, estoy diciéndolo: hey Dios, un momento, yo voy a romper el curso de esa persona porque a mí no me parece. Yo voy a romper el curso de esa bendición de esa persona y la voy a dañar porque es que no me cae bien y no me parece. Yo la voy a estropear y voy a maldecir. Entonces estoy violentando diseños eternos. Cuando maldecimos estamos entrando a maldecir, a romper diseños eternos. Y mire que en Números dice: oh, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, vio. Y de ti saldrá un rey que cogerá y despedazará a los pueblos, le aplastará la cabeza a Moab. O sea, le saldrá príncipe, o sea, saldrá un legislador de Israel. Wow, tremendo. O sea, está hablando del Mesías, a un diseño eterno. Y dice: yo no me puedo entrar a ese diseño eterno. El Padre escogió a ese pueblo, el Padre bendijo a esas personas. Entonces es entrar a pelear con el mismo Padre, es entrar a pelear con el mismo Dios. Entonces es algo muy grave cuando nosotros maldecimos. Y si el Padre dice que amemos al prójimo como nosotros mismos, así sea el prójimo maldiciente. Si dice que el que te robe no le pidas que te devuelva, que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber. O sea, oren por los que los maldicen, los calumnian. Entonces muchas veces esa regla nosotros no la aplicamos y el cielo se cierra sobre nosotros, porque entonces decimos: Señor, me está maldiciendo, me está calumniando, me está robando la honra. Señor, yo te pido justicia, yo te pido, Señor, que lo maldiga, Señor, que se le seque todo lo que esté haciendo. Yo te pido, Señor, que le caiga una enfermedad. Yo te pido, Señor, que por favor, que sienta tu mano sobre su vida, Señor, porque se metió conmigo. Eso es maldecir. Eso se llama hechicería cristiana. La hechicería cristiana, el único que tiene el poder para hacer ese tipo de cosas es Dios. Ahora, mucha gente toma textos del Antiguo Testamento donde Dios a los profetas les permitía hacer cierta serie de cosas. Entonces se igualan a ese nivel profético donde esa gente vivía en una esfera muy alta espiritual, donde estaban en este mundo, pero caminaban con el cuerpo en este mundo, pero estaban en el mundo superior o espiritual con Dios. Nosotros no podemos estar en el nivel. O también nos queremos comparar con Cristo, cuando Cristo le dijo a la higuera que la maldijo y que se secara y que no volviera a dar más fruto. Entonces nosotros queremos como entrar en esferas o contextos que nosotros no entendemos, o no comprendemos, a querer violentar, porque entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque se da mucho que se maldicen los unos a los otros, porque creemos que porque como somos hijos de Dios que podemos hacer lo que queramos, y eso es un gran error. Si nosotros infringimos o queremos romper las llaves de las puertas se nos van a cerrar, las cosas nos van a cerrar. Entonces, otra de las cosas también, otra regla, y es bendecir a los perseguidores. Wow, o sea, al que te la tiene pisada, al que está encima, al que te está haciendo daño, que Dios, ya tú sabes que Dios te mostró que te está haciendo daño, que te está haciendo brujería, que te está haciendo hechicería, que sabe que te está haciendo para estancar las cosas. Mire, muchas veces Dios no nos revela muchas cosas porque no hay la suficiente madurez y nos vamos a cargar. Y antes, muchas veces le pedimos: Señor, pero ¿dónde es el ataque? ¿Qué pasa? ¿De dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿De dónde es la cosa? Y Dios se queda callado porque no hay una capacidad en el corazón, porque entonces sería peor la revelación que la misma solución. O sea, peor el remedio
que el problema, porque entonces muchas veces no tenemos esa capacidad y esa madurez para que Dios nos muestre qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque entonces nos enojaríamos con los perseguidores y hasta los iríamos a enfrentar y hasta los iríamos a insultar, porque no sabemos, muchas veces no entendemos que todo lo que nos sucede es para una formación. Es una formación en la cual Dios nos va a permitir. Mire, cuando nos maldicen se va a ver nuestra verdadera esencia, y cuando nos persiguen también se va a ver la verdadera esencia de nosotros. Porque en esa presión de verdaderamente nos va a salir quiénes somos nosotros, verdaderamente qué hay dentro de nosotros. Entonces, cuando lo estén persiguiendo, usted va a ver qué le va a salir. Cuando lo estén maldiciendo, usted va a ver qué le va a salir en su vida. Romanos capítulo 12, versículo 14 dice esto: bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis. Tremendo. Bendiga y no lo maldiga, o sea, no le desee el mal. Miren, hay algo y dice que ninguna maldición viene sin causa. Nadie lo maldice a uno mismo se maldice con sus actos. Uno mismo se maldice con la forma de caminar, con la forma de hacer, con la forma de obrar. Uno mismo trae la maldición a su vida o la bendición. Entonces, cuando nosotros maldecimos, abrimos una puerta para que vengan fuerzas espirituales a nosotros, demonios, se pueden decir fuerzas espirituales, demonios, entes, también se les puede llamar, fuerzas oscuras a nuestras vidas. Otra de las llaves es que procuremos expulsar cosas, alejar cosas de nosotros. ¿Y que debemos procurar nosotros? Alejar ¿qué? Los demonios de nuestras vidas. Mateo 10:8, mire lo que dice. Nosotros debemos procurar, porque estamos en un mundo caído. Mateo 10:8 dice: sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia. Da de gracia, amén. Mire lo que dice. Entonces, que echemos fuera ¿qué? Demonios. El Padre nos da una instrucción, que lo que recibimos por gracia, que lo demos por gracia. Entonces nosotros debemos expulsar o alejar los demonios de nuestras vidas, o sea, alejar los demonios, no tolerarlos en nuestras vidas, porque hay veces los toleramos pensamientos, son influencias en nuestras vidas. Ahora, cuando digo tolerar, es que ellos vienen a influenciar, no a obligar, que ese es el mal concepto que tenemos, que mucha gente dice: yo no fui a la iglesia porque el diablo no me dejó ir. No, usted no fue a la iglesia fue porque no quiso, esa fue la disculpa. Entonces siempre metemos al diablo y nosotros suprimimos lo que es la voluntad. Usted y yo tenemos una voluntad de escoger entre lo bueno y entre lo malo. Entonces el Señor nos dice que procuremos expulsarlos, que no los dejemos entrar, porque el ladrón no vino sino para matar, para hurtar y para destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Eso dice la palabra del Señor. Entonces nosotros hay veces los toleramos. Ahora, el primer nivel de guerra espiritual es vencerme a mí mismo, conquistar esos malos deseos, esos pensamientos caídos, lo que hablamos de renovar el entendimiento en nuestras vidas, porque ¿cómo yo voy a echar o expulsar demonios si todavía yo los estoy tolerando en mi vida? Si todavía yo los estoy dejando que entren a mi vida, ¿por qué no los puedo expulsar? Porque todavía no estoy caminando como Dios quiere que yo camine, como en santidad, en obediencia, que camine en mansedumbre, que camine bendiciendo a los que me maldicen. Y otra de las cosas es que debemos resistirlo. Debemos resistir ¿a quién? A Satanás. O sea, debemos resistirlo. O sea, debemos resistirlo. O sea, ¿qué es resistirlo? O sea, no decir: ay, sí, me está atacando y caí porque me estaba atacando. No, resistirlo. En Santiago dice, Santiago capítulo 4, versículo 4, Santiago habla y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Uh-huh. Pero Él da mayor gracia por esto. Dice Dios: resistí
Resisto a los soberbios y doy gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, someteos a Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que nos sometamos a Él. Cuando nos sometamos a Él, cualquier demonio, brujería, hechicería, magia negra, satanismo, todos esos espíritus que nos manden no pueden llegar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque van a tener que ser expulsados. ¿Por qué? Porque la luz, la presencia, el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y entonces ahí ya cuando entramos en ese nivel de comunión, nosotros caemos en un descanso en el Señor. Y va a salir, dice, otra cosa que debemos echar toda preocupación. Muchas veces estamos muy preocupados por los diablos, los demonios, estamos preocupados por toda clase de ataques, pero no estamos preocupados por la relación con el Señor y cómo estamos con el Señor, y le damos más importancia a las tinieblas que al mismo Dios. Entonces debemos procurar expulsar toda preocupación. El Señor tiene el control de nosotros. Nosotros tenemos que procurar obedecer y nos van a alcanzar todas las bendiciones. Deuteronomio 28. Y si obedecemos, se va a cumplir también Salmo 91, que vamos a estar bajo Amén. La cubierta de las alas del Altísimo. Va a caer a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, y a ti no te van a alcanzar. Va a pasar por valle de sombra de muerte, pero no te van a llegar a ti. Va a enviar ángeles cerca de ti. Se van a abrir puertas. Entonces, todo están ahí las llaves, pero necesitamos ajustarnos y entrar. Si me están atacando los demonios, es porque hay una puerta, hay un derecho legal, hay legalidad, algo está sucediendo, algo está desajustado en mi vida. No es que yo estoy muy ungido, porque mucha gente dice, es que me están atacando los demonios como estoy en un nivel muy alto. No, debe tener un nivel muy alto, pero de iniquidad que necesita ser rota. La iniquidad, pecado repetitivo, le recomiendo, ahí está La Iniquidad, una serie para que la escuche. ¿Por qué los ataques y por qué todo este tipo de cosas? No es porque muchas veces nos enseñó que es porque fuimos muy ungidos, no, es porque hay mucho derecho legal. Así es. Y entonces, para resumir, mi esposo habló de 2 grupos hoy. Uno dice 2 clases de personas a quien bendecir. Entonces, él nos hablaba de aquellos que te maldicen y otro aquellos que te persiguen. Y habló de 3 cosas para echar fuera: la viga de tus propios ojos, a Satanás y a todas nuestras preocupaciones, porque hay que echarlas a los pies de nuestro Señor, ¿cierto? Entonces eso lo vas a encontrar también abajo en la descripción, cada una enumerada con su cita bíblica, para que usted pueda revisar y examinar lo que le estamos enseñando y para que profundice más. Bueno, vamos a hablar también de 4 cosas para probar o examinar. La primera es: examínate a ti mismo. Nos da una instrucción el Eterno, y es que todos nosotros nos tenemos que estar examinando a nosotros mismos. Y en esto a veces no hemos profundizado mucho. Y dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, esta es la cita base para hablar de examinarnos a nosotros mismos, pero entonces vamos a entender varias cosas. A ver, así como cuando vamos donde el médico y nos coloca ese estetoscopio, ¿se acuerdan? Y él lo coloca en varias partes del cuerpo. Él está examinando algo que él conoce, porque es muy difícil examinar lo que no conozco. Él sabe que atrás están los pulmones, sabe que aquí está el corazón. Fuera de eso, con la mano le palpan a uno en el estómago a ver y le presiona a ver si le duele. Entonces él sabe que aquí queda el páncreas, que aquí queda el estómago. O sea, él está examinando algo que conoce. De la misma manera, es muy difícil que podamos cumplir con esta instrucción, con esta llave de examinarnos a nosotros mismos si no nos conocemos a nosotros mismos. Cuando hablamos de examinarnos, tenemos que hablar también qué tanto nos conocemos, porque hay cosas de nosotros mismos que a veces nos sorprenden. Y bueno, yo no sabía que yo reaccionaba así ante tal situación. Yo no pensé que yo era tan fuerte para tal otra situación, y resulta que no hemos terminado de conocernos a nosotros mismos,
Y dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Resulta que nuestro espíritu sí conoce todas las cosas de nosotros. Y resulta que nuestro espíritu, recuerden que lo compone lo que es la comunión, la intuición y la conciencia. Y cómo por medio de la comunión es que nos conectamos con el Espíritu de Dios. Entonces, por eso volvemos a hablar de la importancia que es caminar en el Espíritu, porque es de la única manera en que yo puedo descubrir mi espíritu que sabe de mí y que me lo revele. Y fuera de eso es la única forma en que el Espíritu de Dios viene y me revele y me dé a conocer también qué hay en mis profundidades. Entonces, necesario estar en el Espíritu para podernos conocer a nosotros mismos. Así como en lo físico, cuando nos empieza a doler en alguna parte del cuerpo, uno encuentra dos clases de personas, una que de pronto se alarma demasiado y dice, no, yo ya mismo voy a consultar al médico porque tengo este dolor en el estómago, porque tengo este dolor seguido, digamos, en el oído, ¿qué está pasando? O en la garganta, no, ya no me está gustando, y empieza a examinar a ver qué está pasando. Habrán personas que pasan por alto y dicen, no, no le voy a hacer caso a este dolor, y el dolor vuelve y no, y de pronto en el tiempo nos damos cuenta que sí era algo importante a lo que había que prestarle cuidado. De la misma manera pasa con nosotros. A veces tenemos reacciones que no son buenas, a veces tenemos sentires o una lucha en la mente que no es buena, y hay veces que le damos la importancia y decimos, no, voy a hacer un padre, voy a orarle al Padre, le voy a orar a que el Espíritu Santo me revele qué está pasando, yo porque estoy teniendo estos pensamientos tan de seguido o estos sueños tan de seguidos, qué está pasando. Y habrán personas que también pasen por alto, como quien dice, estas alarmas. Entonces es muy importante, así como en el cuerpo, prestarle cuidado a esas alarmas en lo que son en el alma, lo que pueda emitir nuestra alma, lo que pueda pasar con nuestra mente, con nuestra voluntad o con nuestras emociones. Sí hay que ponerle cuidado porque algo me quieren hablar y algo me quiere decir que no está bien. Entonces, miren lo que dice, lo importante de examinarnos a nosotros mismos. Tan importante. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto es como este ejemplo, como cuando alguien tiene una deuda con alguien y es preferible que vaya de la cara, se ponga cuentas, trate de solucionar, trate de abonar, de hacer un plan de pago, no sé, antes de que esa persona te lleve a un abogado, antes de que te lleve a un juez, porque luego de que te lleve a un juez, ya la cosa se pone de otro tamaño y seguramente ya en esa instancia del juez me va a ir peor. Algo así es en lo espiritual. Si yo me examino, si yo trato de confesarle a mi Dios las cosas en las que estoy fallando, si yo trato de tomar medidas a tiempo, yo no voy a dejar que llegue hasta la instancia del juez, hasta que ya sea Dios el que venga y tome medidas, me discipline, y seguramente pues sea más fuerte el proceso. Eso es lo que nos está diciendo esta cita bíblica. Ahora, también en esta parte de conocernos a nosotros mismos, tenemos que lidiar con algo también que se llama lo que son los pecados ocultos. Es difícil, hay veces, hay situaciones que identificamos y decimos, sí, yo tengo ese problema, yo acepto que yo tengo esa, yo digamos, lidio con la mentira, sí, yo lo reconozco y lo acepto, pero hay problemas que de pronto por la conciencia ya cauterizada o porque simplemente no los hemos discernido, no los alcanzamos a visualizar. Y por eso dice el Salmo capítulo 19, versículo del 12 al 13, dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio
de gran rebelión. Entonces, hay otra parte que hay que trabajar, hay una parte que conocemos de nosotros, hay otra que no conocemos. Ahora, ¿qué hacer entonces para conocernos a nosotros mismos? Hay unas pautas y es para de la mano del Santo Espíritu de Dios yo poder identificar, porque miren, no hay nada más difícil que lidiar con un carácter, que lidiar con unos pecados que yo desconozco, que en mí no hay conciencia, porque hay veces los hacemos, pero mi conciencia está tan cauterizada que yo no alcanzo a percibir que yo tenga ese problema. De hecho, como en el caso del alcohólico, cuando más niega el problema es porque uno dice, entonces el grado de dependencia o de enfermedad ya está muy alto. El que él dice, no, yo sí tengo el problema fácilmente y necesito ayuda, dice uno, bueno, él sí tiene el problema, pero lo tiene en un grado más bajo. Entonces, mira, ¿cuál sería más o menos unos pasos a seguir para que trabajemos en nosotros mismos? Y eso aplica en todas las áreas. Es como alguien pretender gerenciar una empresa y no conocer el estado de la empresa. O sea, ¿cómo voy a atacar las debilidades? ¿Cómo voy a hacer uso de las fortalezas si yo no sé qué tengo? Entonces, tal cual ocurre en la vida de nosotros. Entonces, lo primero para yo hacer un autoconocimiento, para yo saber yo con qué cuento, tengo que hacer un balance y decir, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? ¿En qué cosas tengo que solucionar y qué cosas tengo que potenciar también? Dos, miren esto tan importante y no nos gusta ninguno, pero hay que ponerle cuidado y es prestar atención, escuche esto, a la opinión o a lo que yo escucho que mis seres queridos que habitan conmigo todo el tiempo dicen de mí. Esto es para valientes porque es cierto que uno se encuentra con personas que son injustas y que seguramente a veces nos dicen cosas que no son. Pero si me lo dice la mamá, si me lo dice el esposo, si me lo dice el hijo, si me lo dice un cuñado y uno dice, ¿será que sí? Pues porque todos me dicen lo mismo, algo tiene que haber acá. O sea, de pronto cometemos injusticias y a veces decimos cosas eventuales, pasajeras, que no son determinantes en la conducta del otro. Pero si es algo seguido, ¿será que yo? Y a veces uno se resiste y uno dice, ¿será que me están cometiendo injusticia? Pero el otro también me lo dijo. Y aquella otra persona que no vive conmigo y que también me dijo, ¿será que entonces yo sí tengo esto? O me están Entonces, atacando. o es que ya todos se pusieron de acuerdo a decirme Es el lo infierno mismo, porque soy muy ungido. o todos se pusieron de acuerdo a decirme lo mismo. No, yo necesito ahí no ser duro de corazón, porque miren, cuando la conciencia está cauterizada y yo no lo alcanzo a percibir, yo sí necesito escuchar esas alarmas entonces de afuera. O sea, si internamente esa alarma está bloqueada, pues yo necesito entonces escucharla de afuera. Algo me quieren hablar, algo Dios quiere hablarme. Entonces, ahí no resistirnos en eso. Tres, en las debilidades, cuando yo identifique mis debilidades, en qué tengo que trabajar en mí, tratar de identificar yo por qué soy así, porque tengo esta tendencia, porque caigo tan fácil, digamos, se me cierra el mundo tan fácil, ¿qué pasa? ¿Qué tengo yo? ¿Qué traigo yo de atrás para yo reaccionar así? Porque si yo no conozco una realidad, una verdad, una raíz, recuerden, no voy a poder ser libre. Conocerá la verdad y la verdad será libre. Entonces, bueno, una vez La identificado, verdad os hará entonces, libres. la verdad nos hará libres. Entonces, una vez identificado, tratar de ir más atrás y decir, bueno, ¿qué me lleva a mí a reaccionar así? Un trauma, una crisis, ¿dónde tengo que trabajar? Ahí, ¿qué pasa? No todos reaccionamos igual a las adversidades. No todos tenemos la misma resiliencia. De pronto, después de pandemia, hemos escuchado mucho ¿Cómo este así? término. Resiliencia es la capacidad de reponerme a eventos adversos o negativos de la vida y salir lo menos perjudicado posible.
O sea, yo pude sobrevivir, digamos, una persona pudo sobrevivir a una violación y salir golpeada, pero sobreponerse y no traer tantas, no perjudicarse tanto en su vida de ahí en adelante y se supo sobreponer, o sea, la golpeó pero no la tumbó. De pronto a otra persona sufrió la misma violación, pero eso acabó con su vida, eso no lo dejó volver a pensar en una relación, se metió en una cárcel de miedo, de amargura. Entonces, hacer el mismo evento en dos personas diferentes. Esa resiliencia, esa capacidad de sobreponerme a lo malo y salir lo menos lesionado posible, eso hay que pedírselo al Espíritu de Dios, esa capacidad, porque Él es el que da las fuerzas. Él dice, aunque pases por las aguas no te ahogarás y por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. Eso es resiliencia, eso es pasar una situación dura y no perecer en ella, es pasar por las llamas y no quedar quemado. Eso es resiliencia, esa capacidad no nos la puede dar sino el Santo Espíritu de Dios. Entonces veníamos en esa parte identificar por qué vienen esos comportamientos predominantes en mí y 3, trabajar en mis debilidades y superarlas. Entonces, de la mano de quién? De la mano de nuestro Dios. Entonces, resumiendo, volvemos a decir y es, hay una instrucción que no me manda a examinarme a mí mismo. Si yo me examino a mí mismo antes de que me examinen otros, porque otros sí lo van a hacer duramente y con todo el juicio y toda la mano, porque cosa dura es caer en la mano del hombre, es mejor caer en la mano de Dios. Entonces yo antes de caer en la mano del hombre, yo trato de examinarme a mí mismo, trato de trabajar en mis cosas y ahí no vamos a ser juzgados como dice la palabra. Bueno, vamos a ver el punto 2 de estas instrucciones de este grupo. 2 dice, probar lo que es aceptable para Dios. En Efesios capítulo 5 versículo 10 dice, y comprueben lo que agrada al Señor. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, dice esta instrucción que tenemos que probar que todo lo que hagamos agrade a Dios. Hay que pasarlo como por ese, ¿cómo se dice? Por ese sedazo y saber si eso agrada a Dios. Pues hay un requisito número 1 y dice, sin fe es imposible que cualquier cosa que hagamos agrade a Dios. Amén. ¿Qué es fe? Recordemos que fe es saber que Él existe, saber que Él es galardonador de los que lo buscan, saber que la fe es saber escuchar, saber obedecer, que es la fe es obedecer, y si yo obedezco, entonces yo camino en fe, ¿cierto? Sabiendo que hay un Dios que me escucha y que es galardonador de los que lo buscan. Entonces, esta parte es requisito número 1. Cada que vayamos a probar si algo que estamos haciendo pasa la prueba y es aceptable a Dios, preguntémonos si estoy caminando en fe, si estoy caminando en obediencia, en la emuná, si yo estoy tratando de, así me dé dificultad, de esperar y de creer en Dios, o si estoy empezando a caminar también en desconfianza, en duda, en incredulidad, porque ahí no voy a pasar este requisito. Hay otra parte que nos habla de probar lo que es aceptable para Dios y está en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24 y dice, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor. Esta parte me habla a mí de motivaciones santas, de una intención santa. Entonces, primero, lo que hago, lo hago con fe, lo hago en obediencia y segundo, lo voy a hacer con la motivación correcta. No para que me bendigan, no para que otros me vean, no para competir con otros, lo voy a hacer porque sé que a mi Señor le agrada y lo voy a tratar de hacer para Él y punto. Él me bendice todo el tiempo y seguramente me va a bendecir más, pero mi única intención es agradarlo a Él. Amén. Este es el segundo de este grupo, es el número 2, probar lo que es aceptable para Dios. Vamos a ver el tercero. Dice, probar todas las cosas. Y sí que necesitamos en estos tiempos, cuando todo está tan adulterado, tan falsificado, cuando hay tanto engaño de toda clase, probar todas las cosas.
Entonces nadie puede decir que fue engañado, fue que entonces nos saltamos este principio. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, y todo es todo, doctrina, enseñanzas, predicaciones, Ministración, ministraciones, palabra. profecía, palabra profética, sueños, consejo, todo examinarlo, lo que vemos por la televisión, las nuevas leyes que salen, lo que hace el común, lo que pone el gobierno, todo examinarlo a la luz de la palabra. El problema es que si no conocemos palabra, ¿con qué vamos a comparar? ¿Con qué vamos a revisar? ¿Con qué vamos a examinar? Esa sigue siendo una demanda para el pueblo de Dios, conocer las escrituras, porque si no vamos a ser engañados. Entonces dice la parte B de este versículo, absteneos de toda especie de mal. Entonces, examínelo todo, retenga lo bueno, deseche lo malo, absténgase de lo malo, pero coja lo bueno. Porque también pasa que queremos, cuando algo no está bien, entonces cogemos y botamos todo. Nos hemos encontrado con predicadores que tienen una enseñanza muy fuerte, digamos, en guerra espiritual, muy valiosa, pero de pronto en otras áreas financieras y en otros campos de la predicación vemos que se han desviado, entonces vamos y ya desechamos todo. No, si esta parte primera de la guerra, digámoslo por un ejemplo, está conforme a la palabra y es demasiado útil, valioso, pues tomemos esa parte. Si esta otra parte se desvía, pues esa la desecho, pero no coger y desechar todo o tomar todo, ¿cierto? Es no poner los ojos en el hombre y es tratar de poder discernir y entresacar lo precioso de lo vil. Ahí en Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas Tremendo. y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es completamente la radiografía de lo que hoy estamos viviendo a nivel mundial. O sea, los principios de Dios ya es algo como algo hasta, lo hacen ver Cursing, como algo muy, sí, degradante. como degradante, deshonroso. Imagínese como que el que está ahí en esa línea como que no cuadra, como que es el estorbo, como el que no casa con nada de lo que hay ahora y como que el que tiene todos sus principios los voltea y los cuadra a su manera con toda la perversión y todo lo que hay ahora, como que eso sí cuadra, como que eso es cómodo, como que ahí, eso es lo correcto y el que no esté bien parado hasta lo hacen sentir hasta culpable, pues de, entonces, ¿qué pasa? Mire, uno como cristiano nos tenemos que tener esto claro siempre y por eso usted cada vez más ame la exhortación, cada vez más ame la corrección, porque el día que deje de amar la corrección, usted va de pronto a querer estar en ese otro lado. Y sabe, un mensaje, si no te incomoda, entonces te acomoda. O sea, un mensaje, si no te mueve el piso, si no te pone a pensar, si no te deja tareas, si no te deja preocupado, usted a mí, entonces de pronto o estamos 10 o nos estamos acomodando de otro lado. Entonces sí es necesario examinarlo todo, revisarlo todo, ahora más que nunca, así parezca muy bueno, y desechar lo que no sea. Todo lo que hemos visto hasta ahora es que para tener esta capacidad de discernir lo que les decía ahora y de separar, tengo que tener mis bases, tengo que tener conocimiento pues de las escrituras, tengo que saber qué dice Dios, tengo que andar en el espíritu. Hay veces no tenemos el versículo que sustente algo, pero hay un semáforo interior, algo que me da paz o algo que no me da paz. Se llama el Santo Espíritu de Dios, ¿cierto? Ah, sí, pero eso también es muy peligroso porque si yo se Sí. puede hacer acomodar y decir es que yo tengo un semáforo interior y se salta un poco de principios. Eso es algo, un Sí. término peligroso porque Acomoda. de acomodar. Yo creo Sí. que tenemos que estudiar, tener la palabra
y tener la balanza equilibrada de lo que hemos hablado, presencia y doctrina muy clara para poder Sí. fluir en un equilibrio y no coger frases folclóricas. Folclóricas es como de cliché en los cuales nos vamos a mover saltándonos por encima de cercas y haciendo cosas. Pues quería así como sí, eso no puede ser algo general, yo entiendo lo que dices porque si alguien camina en el espíritu, pues puedo hablar de paz o no paz, pero si no camino en el espíritu, sino en mi ego y mis emociones, pues la paz va a ser otra. Alguien puede decir, yo tengo paz de ir a pecar, Dios me dio paz. Porque necesito ser feliz, entonces ese es tu criterio y con base en eso tomar una decisión, sí, supremamente válido. Estamos partiendo de que estemos en el espíritu, pero como no siempre se camina en el espíritu, entonces está la bendita palabra que no falla, que es inspirada por Dios, que redarguye, que entra y que discierne los pensamientos, que corta y que pesa las intenciones del corazón, como dice la palabra. Es la palabra profética más segura que es la palabra de Dios. Bueno, y vamos a ver el punto 4. Dice, probar acusaciones contra ancianos. En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Tremendo. O sea, si alguien viene a ti a decirte que un anciano está haciendo algo incorrecto o algo, bueno, ¿quién más opina lo mismo y quién más coincide con semejante afirmación? Entonces hablemos también con los testigos. Dios le da como, digamos, un cuidado especial porque ¿quién es un anciano? Un anciano, según la palabra, es un líder espiritual, es alguien maduro, alguien que ha tenido buena reputación, alguien que tiene dones, que se mueve o en la enseñanza o en la administración de un ministerio pastoral, alguien que tiene recorrido, que es reconocido, y si alguien viene a dañarle su imagen o a traer una blasfemia o a querer hacerle un daño, entonces la instrucción que nos da el Padre es admita esa acusación, pero acompañado de 2 o 3 testigos. Pero ¿por qué los testigos? Los testigos porque, ¿qué pasa? Muchas veces nos falta sabiduría y es en casos complicados se cambian las versiones y se tergiversa. Entonces por eso es muy bueno tener testigos porque cuando se habla con una persona de un tema y la palabra de Dios ya después habla y dice que ya lo ha exhortado, entonces ya llame testigos y luego en la congregación, pero ¿por qué testigos? Porque es la palabra de la persona con la que se está hablando y con uno, en contra de la de uno, entonces tergiversan porque cuando una persona quiere hacer daño, va y acomoda la versión de lo que se le dijo, o sea, la acomoda a su favor para poder hacer daño y pues el que se hace daño al final de cuentas es uno porque cuando uno obra mal pues volvemos a lo que hablábamos ahora, pues nadie necesita que uno lo maldiga, uno con sus propios actos pues trae cosas sobre la vida de uno. Entonces cuando habla de testigos es para que quede una constancia de que algo es real, es como ya ir a un tribunal donde hay testigos, donde hay acusados y todo eso para poder saber cuál fue la versión real, porque cuando se habla muchas veces con personas, casi por lo regular se distorsiona todo y se cuenta es la versión mía, no la versión global de lo que se habló, como cuando se habla con una pareja, usted habla con la esposa y la esposa es que víctima. Así es. Mejor dicho, la más maltratada, la más humillada, mejor dicho, sí, que ya lo ponen hasta llorar a uno y va a uno con el esposo y dice, no, mejor dicho, tan guapo, me coge y hasta me pega, me maltrata, yo no puedo hablar y uno dice, bueno, y aquí entonces, ¿quién tiene la verdad? Porque entonces son dos partes donde cada uno tiene su verdad desde su orgullo o desde su óptica. Entonces, cuando llama testigos,
es una tercera parte donde va a haber una imparcialidad, pero el testigo no puede ser ni el amigo de ese ni el mío tampoco, un testigo imparcial, o sea, como se usaba en Israel, jueces que no se vendieran, jueces, jueces que fueran justos, que fueran imparciales, que no tuvieran nada que ver en eso, íntegros. Entonces, íntegros en todas las cosas. Entonces, cuando llama un testigo, tiene que ser alguien íntegro y no llamar el amigo mío para que acomode la versión mía y ya somos 2 contra 1. Ay, ay, ay. Entonces, acá está hablando de esto. ¿Y qué pasa y por qué seguramente pues Dios da este cuidado o esta advertencia o por qué? Porque es que cuando hay un líder, hay muchas personas que si se les llega a hacer algo, un daño a ese líder o ese líder de verdad, pues cometió una falla, hay todo un pueblo ahí detrás Va a ser que afectado. y que va a ser afectado porque hay personas maduras que dicen, no, pues fue el líder y mi relación con Dios sigue, no hay problema. Pero habrán otras que todavía apenas van en ese proceso de madurar y que han puesto, que a veces ponen la mirada en el hombre. O sea, eso es parte de ese crecimiento en la vida cristiana y podrían salir muy golpeados en su fe, no querer buscar más de Dios, sentirse decepcionados. Entonces, pues bueno, si va a haber una acusación, por lo menos hagan el debido proceso y si algo pasa, pues que se haga al menos, que tenga el derecho pues al debido proceso. Entonces yo pienso que Dios pensando en esto y cuidando a sus ovejas es que coloca esta instrucción. Bueno, Dios los bendiga a todos, que el Eterno sea sobre sus vidas y hasta la próxima. Dios Dios los los bendiga. bendiga.